Bien. El proceso de revelado justamente consta de lo que le acabo de decir. Es un proceso por el cual se exacerba todo lo que ya viene sucediendo. ¿Está? Se exacerba ese proceso y ese movimiento de carga y electrones en esa mezcla, ¿tá?, que hay en esa gelatina en la película, ¿tá?, luego de expuesta de la película. ¿Tá? El revelado lo que hace es evidenciar esa imagen que está latente aún, pero que no se ve a simple vista. Y a su vez genera el campo para poder sacar de la película todo lo que ya no se va a utilizar. ¿Ah? El proceso revelado o revelado de la película se basa en una reacción química que básicamente recuerda al proceso revelado de cualquier película fotográfica, ¿tá?, y que lo realiza hoy en día, como les dije, las procesadoras automáticas, o se realiza dentro de lo que son las procesadoras automáticas, ¿tá?, y que hoy en día ya donde existen, en los pocos lugares donde existen bateas con líquidos donde nosotros tenemos que sumergir las películas, se dedican únicamente a la parte oral, a la parte de radiología intraoral, ¿no? Las películas radiográficas de dientes, vamos a decirlo así. ¿Tá? Todo el proceso de revelado en la procesadora automática constaba en el revelado, el fijado, el lavado y el secado, como ya habíamos visto. El revelado convierte la imagen latente en visible, ¿tá?, eh, generando un proceso de mayor ennegrecimiento de esta película, de ese punto de centro de sensibilidad donde se venía acumulando la plata metálica. Luego el fijado elimina todo lo que son las alúvios de plata que no han sido expuestos. El lavado elimina todo el exceso de productos químicos que se utilizaron antes. Y luego el secado es el que seca la película, quitando la humedad de esta, ¿tá?, para que luego no quede pegajosa o gomosa y sea hábil para la visualización y el almacenamiento. ¿Tá? Básicamente lo que se sucede aquí es una reacción redox, ¿tá?, donde hay una oxidorreducción, ¿tá?, en el que el haluro de plata se reduce para plata metálica y el líquido revelador se oxida para conseguir también esta plata metálica. ¿Ah? Si vamos directamente a lo que es el agente que hace la magia aquí, decimos que el revelador es una disolución de diferentes productos que varían tanto en componentes como en sus concentraciones. ¿Tá? Y estas concentraciones son obviamente secretos comerciales de cada uno de los fabricantes. ¿Tá? Estas concentraciones adecuadas son lo que mantienen los niveles de calidad y estándares comerciales para cada marca, ¿ah?, y por eso son secretos comerciales. ¿Tá? Entonces, característicamente todos en forma general están compuestos por un diluyente o disolvente, el agente revelador, activadores, preservadores, retardadores, endurecedores y antiespumantes. ¿Tá? Básicamente tenemos un disolvente universal, que es el agua. Esto es una disolución en agua de un agente o un compuesto capaz de producir una reducción de la plata, ¿tá?, y generar esta reacción de óxido de reducción, que es el agente revelador. Agentes activadores, que se le llaman aquellos que son tamponadores de pH, es decir, controlan el pH de la solución. Preservadores o antioxidantes, que son retardadores de la oxidación del revelador, ¿ah?, porque por sí solo, en contacto con el oxígeno ambiente, el agente revelador tiende a oxidarse con el oxígeno, y estos son retardadores de este proceso de oxidación por el oxígeno. Luego tenemos retardadores, que son agentes antivelo, que van a intentar proteger esos granos de haluro de plata que todavía no han sido expuestos en la radiación, para que justamente no se oxiden, porque nosotros queremos que solamente se oxide
en el punto donde comenzó a formarse la imagen latente y no en el resto de la matriz de haluro de plata. Endurecedores que previenen la hinchación, el constante hinchazón que se puede generar en la gelatina. La gelatina por osmosis comienza a chupar agua y líquidos y esto genera más hinchazón y más líquido se mete y esto hace que no sea óptima el revelado de esa imagen, ya que genera un crecimiento abundante de líquido de concentración dentro de la misma matriz y dentro de la gelatina, y aparte los rodillos de transporte, si está muy hinchada, generan artefactos en la imagen luego de procesada la. Y bueno, después hay otros antiespumantes que son quelatos que evitan, con el constante batido que siempre tienen los líquidos adentro de las máquinas, evita que empiece a espumarse, porque la espuma en sí, si queda depositada en la película, generan artefactos. ¿Tá? Eso en grandes rasgos. ¿Cuáles son estos? Y bueno, disolvente el agua, los reveladores son la hidroquinona y la fenidona utilizadas en forma sinérgica. ¿Tá? El activador, carbonato de calcio, el tampón es el carbonato de calcio, restringente el bromuro de potasio. El restringente, que es el bromuro de potasio, es el preservador. ¿Tá? Perdón, el restringente es los retardadores, perdón. Después, bueno, tenemos otro más como el sulfito de sodio, el glutaraldehído. Cuando falta el glutaraldehído se genera una coloración eh, marrón en la película que obviamente es muy evidente al verlo y sabemos que está ya en bajas concentraciones el líquido revelador o no está, o no, o realmente pasa cuando a veces no tenemos los tachos de revelador medio vacío y no están colocando nuevo revelador en la máquina, y eso hace que se mantenga con el mismo revelador por mucho tiempo, y eso hace que las concentraciones no sean adecuadas. Por ejemplo, el glutaraldehído, cuando falta, empieza a quedar marrón la película y lo vemos por ese lado. Y bueno, y quelato para los antiespumantes. Si vamos al agente reductor directamente, bueno, el agente reductor como característica es una sustancia que posee una abundante cantidad de electrones en su capa más externa y convierte los iones de plata en plata metálica. ¿Tá? Eh, y bueno, suministrando más electrones a la reacción que ya se venía dando. ¿Tá? Todos los reveladores tienen agentes reductores, pero no todos los agentes reductores sirven para el revelado. Por ende, siempre se utilizan más de uno para que haya una sinergia y el resultado final sea el adecuado y se genera la clásica curva característica que vimos al inicio. Uno de ellos es la hidroquinona, que es un ácido que presenta propiedades polares. Vemos sus grupos hidroxilos en sus extremos, estos radicales OH, unidos al núcleo bencénico. Es la característica fundamental de estos tipos de sustancias o agentes reveladores que tienen un núcleo bencénico. ¿Tá? Su fórmula es C6H6O, o podemos encontrarla de otras maneras, la hidroquinona como 1,4-dihidroxibenceno, también, o P-dihidroxibenceno, es su nombre sistemático. Su fórmula molecular es C6H6O2, y es básicamente un polvo cristalino de color blanco. No le puse ninguna imagen como es en realidad, pero simplemente es un polvo que se mezcla en agua con determinadas cantidades. ¿Tá? Casi todos los agentes usan o son derivados bencénicos, como le dije, todos tienen anillo bencénico. Aquí tenemos la hidroquinona, que es el principal que se utiliza. El segundo componente, o el componente secundario en la mezcla, es la fenidona, que también tiene dos anillos bencénicos, ya no es tan polar como la hidroquinona, y en algunos casos también se usa el metol como secundario, más para aquellas
soluciones que son para intraorales o demás, o para revelado manual, en realidad, ¿tá? Para revelado manual. Y bueno, si nos vamos a la curva característica, vemos que uno y otro actúan de tal manera que estos compuestos controlan ciertos componentes de la curva característica. Como vemos, la fenidona controla la parte más baja y la hidroquinona controla la parte más alta de la curva característica del resultante en una exposición con una determinada densidad óptica por una determinada película. ¿Tá? A esto se le llama sinergia, ¿tá? Porque los dos componentes combinados generan una acción que en suma es mayor que por cada componente en forma individual. ¿Tá? Y una de las características es que el proceso de revelado se sucede en forma más rápida si tenemos la combinación de la hidroquinona con la fenidona, por ejemplo, para las procesadoras automáticas. La hidroquinona por sí sola actúa de forma lenta, pero siempre da las tonalidades oscuras, siempre es la responsable de las tonalidades oscuras. Y la fenidona es la que actúa más rápidamente, pero influye a los tonos más claros de grises. ¿Tá? Por eso se le dice que la fenidona controla la parte, la parte baja de la curva, mientras que la hidroquinona controla la parte alta de la curva. ¿Tá? Bien. Bueno, a tomar en cuenta puntos. Durante el revelado, el agente reductor posee, el agente reductor es el que debe perder los electrones, y la facilidad de ceder electrones es a partir de de una molécula neutra. ¿Tá? Tiene mayor facilidad de ceder electrones como molécula neutra. Y la hidroquinona le pasa eso, que justamente es su mayor actividad se sucede como molécula neutra. ¿Y cómo podemos llegar a que esta solución esté altamente activa como molécula neutra y teniéndola en una solución alcalina, ¿tá? Con determinado nivel de pH, no ácido? ¿A qué voy con esto? Es que si la tenemos a la hidroquinona, la solución activa, la unidad activa de la solución que es el líquido revelador, si la tenemos en un medio ácido, no funciona. Tenemos que tenerla con un pH básico. ¿Tá? Otra de las cuestiones de que también funcionan estos agentes reveladores es la temperatura. ¿Tá? Los reveladores en base a hidroquinona son sensibles a cambios de temperatura siendo inactivos por debajo de 15 grados. ¿Tá? Y el aumento de la temperatura aumenta la actividad de esta. ¿Tá? Entonces, como les puse ahí, una elevación de la temperatura causa que las moléculas tengan energía térmica suficiente para entrar en la barrera superficial de los granos e iniciar el revelado. Si está muy frío el líquido, no actúa el revelador. Y eso es la importancia de tenerlo a una determinada temperatura y que la procesadora automática lo mantenga a 35 grados. ¿Tá? Porque son los compuestos de hidroquinona no van a actuar con temperaturas por debajo de 15 grados. Y tienen una temperatura que es por encima de 15, que van aumentando su actividad, y su actividad del 100% lo encontramos a los 35 grados, 35, 36 grados. ¿Está? Bueno, acá les puse algo que ya le había comentado, que los haluros expuestos en su periferia tienen una distribución de cargas negativas, salvo en el centro de sensitividad, y el centro, que es de plata, también positiva.
Los agentes reductores por presión eléctrica penetran en el centro de sensibilidad y reducen a los iones que están en el intersticio. Y después del revelado, el haluro expuesto se destruye quedando granos de plata metálica. ¿Tá? Esto es importante tener, son otros puntitos a tener en cuenta con respecto a la interacción del agente revelador y el cristal de haluro. ¿Tá? El cristal de haluro está dispuesto de tal manera que al tener esas cargas negativas externas, hace que solamente pueda ingresar el revelador por el centro de sensitividad. Y esto es bueno porque le da más carga eléctrica negativa a ese centro de sensitividad, atrae más plata del intersticio, genera más movimiento de carga iónica de plata y convierte cada vez más plata metálica, pero siempre centrada en el punto que es el centro sulfurado, el centro de sensitividad. Entonces siempre va a comenzar a ennegrecerse el centro de sensitividad y va a aumentar y aumentar y aumentar desde ese punto hacia la periferia dentro del grano. Y hace que en un momento pierda toda la estructura, ¿tá?, de cristal y sea únicamente un cúmulo de plata metálica que comenzó en ese centro de sensitividad y se fue exacerbando hasta quedar con un punto negro total. ¿Ah? Entonces, para que el revelado sea óptimo, se debe respetar la temperatura, el tiempo, la concentración y la agitación del revelador para que se mantenga siempre en la misma concentración. ¿Tá? Revelar demasiado poco la imagen resulta una imagen hipodensa. El contrario sería si revelamos mucho, si le dejamos con mucha concentración revelado, si la dejamos con temperaturas muy por encima, si la dejamos más tiempo en el revelado, eso hace que tengamos imágenes hiperdensas y no es lo que queremos. Entonces, por eso siempre está todo controlado. Las concentraciones, la temperatura, el tiempo que pasa la película en el revelado, ¿tá?, y la agitación de los líquidos. ¿Tá? Aquí tenemos algunas grafiquitas que justamente hablan de esto, que al aumentar el tiempo, la temperatura del proceso, aumenta el número de cristales que se reducen y la cantidad de plata depositada, ¿tá?, y la velocidad de la reacción y el velado aumentan al aumentar estos factores. ¿Tá? Al igual que el tiempo revelado y el contraste máximo también se obtiene a temperaturas recomendadas por Fresnel. ¿Qué quiero decir esto? Que el contraste también va a aumentar. Yo ya creo que algo le había hablado de esto. ¿Tá? Aumenta la velocidad de ennegrecimiento, de velo de la película, aumenta el contraste, pero también aumenta hasta un cierto punto. El contraste más aún, porque no solamente se empiezan a revelar los granos expuestos, sino que comienzan a revelarse los granos que no están expuestos, porque ya están el tiempo que están en contacto con el agente revelador, que comienzan a quedarse los cristales de haluro de plata que no han sido expuestos también con ennegrecimiento, porque empieza a acumularse la plata metálica que se convierte a plata metálica que están en los cristales no expuestos. Ya no es que hay cambios abruptos de blanco al negro, sino que hay todo negro. Por eso se pierde el contraste. ¿Ah? Bien, temperatura entonces entre 31 y 38 para el revelado automático, 18 a 20 en el revelado manual, porque está hecho de tal manera que las concentraciones de hidroquinona y de fenidona, en todo caso, eh, eh, sean activas como para determinar temperatura donde no tengamos un calefactor para calentarlo. Entonces, están hechos para el revelado automático, por eso son 18 y 20. 31 y 38 para reveladora automática. Yo estoy leyendo para masticar y no repetir lo que ya les dije. Importancia del pH. Como les dije, es activo el revelador en medio alcalino, no medio ácido. Temperatura pH del revelador entre 9 a 11. ¿Tá? Cuanto mayor es el pH, mayor es el poder reductor. Si baja de 9, empieza a quedarse inactivo. ¿Tá?
y para eso se utiliza un amortiguador para mantener siempre el pH entre esos valores. ¿Ah? El agitado es esencial. ¿Ah? El agitado es esencial. Renueve constantemente la capa de líquido en contacto con la película. ¿Ah? Y mantiene las concentraciones. ¿Tá? Siempre las mismas concentraciones del líquido. Bien, a medida que se va revelando, el revelador se va contaminando de iones bromuro que se van liberando de la misma reacción. ¿Se acuerdan que se va con la gelatina? ¿Tá? Eh, y esto también se elimina con el agitado. ¿Tá? Revelado uniforme y evita la formación de burbujas que puedan obviamente eh, afectar la actividad del revelador, pero no solamente eso, sino que la producción de artefactos en la imagen. ¿Ah? ¿Cuáles son los otros agentes? Bueno, ya los nombramos. El acelerador preservador restringente antivelo, el acelerador es el carbonato de sodio, el preservador el sulfito de sodio y el restringente antivelo es el bromuro de potasio. ¿Tá? El carbonato de sodio es el tamponador, es el que controla el pH y ayuda a hinchar la gelatina hasta cierto punto. ¿Ah? Después el sulfito de sodio, que esto lo vamos a ver también en el agente fijador, es un antioxidante, mantiene en equilibrio, es un retardador de la oxidación del revelador. Y el bromuro de potasio que evita que los cristales no expuestos sean atacados químicamente por el revelador y que no se transforme la plata en plata metálica y se vuelvan negros. ¿Tá? Acelerador. Eh, Durante el revelado se libera ácido bromídrico. Creo que yo les puse acá la reacción. ¿Qué pasa? La hidroquinona con el bromuro de plata en la reacción con el sulfito de sodio genera ácido bromídrico. Y aquí lo tenemos. En contacto con el oxígeno, ¿tá? Va eh, a generar ion hidróxido. ¿Tá? Ahí está donde genera el ácido bromídrico. ¿Y qué pasa con este ácido bromídrico? Se tiene que tamponar, ¿tá? De alguna manera. ¿Por qué? Porque el ácido bromídrico acidifica la solución y no mantiene activa la hidroquinona. Entonces, para evitar el descenso del pH, se coloca carbonato de sodio, ¿tá? Así lo que tenemos es bromuro de sodio, dióxido de carbono y agua. ¿Tá? El gas es dióxido de carbono y agua. Y eh, bromuro de sodio. ¿Tá? Esos son las resultantes de mezclar el, uh, el acelerador, que es el carbonato de sodio, con el ácido bromídrico, que es parte del actuar del revelador en el líquido revelador. ¿Tá? Esto hace que siempre se mantenga en un pH entre 9 y 11 y no hace. El conservador, el sulfito de sodio. ¿Tá? ¿Qué pasa? Se utiliza sulfito porque el agente revelador por sí solo con el oxígeno se oxida. Y si nosotros queremos que tenga electrones para la reacción de revelado con la película. Si esos electrones se van con el oxígeno, nos caga el revelador. Perdón porque esto queda grabado, pero nos jode el revelador. O el proceso de revelado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a retardar la captación de los electrones por el oxígeno. ¿Ah? Y hacemos que esta reacción se mantenga mediante la utilización de sulfito de sodio. ¿Tá? El sulfito de sodio inhibe la oxidación del agente sin afectar el poder reductor, no interviene en la formación de la imagen manifiesta porque no reduce por sí mismo el bromuro de plata. ¿Tá? Y al encontrarse
en la misma solución con el reductor, la oxidación no sucede tan rápidamente como que si estuviera por separado. ¿Está? Pero ¿qué pasa? La reacción con el sulfito genera ácido bromídrico y el ácido bromídrico acidifica. Entonces, como acidifica, tenemos que meter el que hablamos anteriormente, el acelerador. ¿Tá? Es un equilibrio. Si colocamos una cosa para que no nos joda algo, tenemos que equilibrarlo con otra cosa para que no nos jode la otra. ¿Está? Bien. Retardador. Como todos los reveladores contienen una pequeña cantidad de ion bromuro soluble, añadido, perdón, estaba leyendo otra cosa. Casi todos los reveladores, todas las soluciones reveladoras tienen una pequeña cantidad de bromuro de potasio. ¿Qué hace esto? Limita el velo y minimiza los efectos de sobreexposición. Es decir, limita a el cristal que no fue expuesto a que se exponga. Prácticamente eso. ¿Cómo? Y por dos maneras. ¿Está? Que las tienen acá. Yo no me voy a detener, ustedes las leen, pero básicamente lo que hace es eso. Después tienen otros agentes mezclados en la solución del líquido revelador que son endurecedores. ¿Está? Se utilizan en las procesadoras automáticas, ¿está? Para mantener con un determinado espesor a la emulsión para que no se hinche demasiado y no generar artefactos al final. ¿Cuál es el glutaraldehído? ¿Tá? Y si falta este, generan coloraciones indeseables en la película al final. ¿Tá? Los quelatos se utilizan como agentes secuestrantes. ¿Ah? Estos agentes secuestrantes forman complejos estables con estas impurezas, sales o iones metálicos que pueden contener los agentes reveladores, producto del actuar del revelador. ¿Está? Prácticamente eso. Y bueno, por aquí terminamos el revelado. ¿Dudas, chicos? Yo no Por mi tengo parte, ninguna. ninguna.